¿Sabías que la serie de Amazon Prime, inspirada en el mundo Tolkien, tendrá como marco temporal a la segunda edad del Sol de la Tierra Media? ¿Qué mejor entonces que conocer todo lo que sucedió durante aquellos años de nuestro mundo? Por eso, bienvenidos Númenóreanos a un nuevo video de nuestro canal donde te voy a llevar a dar una vuelta, un tour completo por la segunda edad del Sol. Dado que todo lo que sucede en esta época es determinante para la siguiente edad, también vas a entender el origen de todos los hechos que sucedieron durante El Señor de los Anillos. Dada la extensión del tema que vamos a abordar, vas a ver un montón de videos que te voy a ir sugiriendo para que veas. Los links de todos ellos te los dejo en la descripción para que puedas verlos a continuación. La segunda edad del Sol se caracterizó por grandes cambios geográficos en la Tierra Media, tanto físicos como políticos. Los primeros años gozaron de un largo periodo de paz del que disfrutaron y aprovecharon tanto elfos, hombres y enanos para encontrar nuevos lugares donde vivir, establecerse y desarrollarse. El final de la primera edad lo había marcado la finalización de la Guerra de la Cólera y por lo tanto también el final de las guerras de Beleriand, que dejaron como consecuencia más importante la derrota definitiva de Morgoth y su confinamiento al vacío intemporal. Pero muchos de los siervos del Señor Oscuro lograron escapar y se refugiaron en zonas diferentes y distantes. La aparición de uno de ellos, Sauron, marcará el progresivo fin del periodo de paz y sembrará nuevamente semillas de guerra en la Tierra Media. Otras de las consecuencias de la Guerra de la Cólera fue el hundimiento bajo las aguas de las tierras conocidas como Beleriand, región donde suceden prácticamente todos los hechos más importantes que conocemos de la primera edad del Sol. Los asentamientos élficos más importantes se encontraban allí y tras estos cambios morfológicos de la Tierra, los primeros nacidos debieron migrar nuevamente. Tras recibir el perdón de los Valar, muchos de ellos decidieron regresar a Valinor, pero los que optaron por quedarse en el continente quedaron bajo el reinado de Gil-galad, el nuevo y último rey supremo de los Noldor, quien los condujo hacia el este. Tras la marcha, durante el primer año de la segunda edad del Sol, se fundó el reino de Lindon, donde se establecería el rey y a poca distancia de allí los puertos grises bajo el señorío de Círdan. Probablemente también por entonces se fundaron las Torres Blancas en las colinas de las Torres, luego conocidas por ser el lugar donde se entronaría una de las 7 Palantiri. En el caso de los enanos, que durante la primera edad del Sol se habían nucleado en las dos grandes ciudades de Belegost y Nogrod, tras el quiebre de las Ered Luin durante la Eucatástrofe, migraron hacia otros reinos familiares, pero principalmente al de Moria y a la ciudad de Khazad Dûm, siendo uno de los factores elementales para el gran desarrollo que experimentaría este lugar durante los años posteriores. De todas formas, no todos los enanos abandonaron esa región. Una parte significativa de ellos crearía la ciudad Naurim de las Montañas Azules. La realidad de los hombres que habían habitado Beleriand fue bastante distinta. Por su fidelidad en las luchas de los elfos contra Morgoth, los Valar premiaron su nobleza regalándole a los de su linaje una isla en el Gran Mar. Hablamos de la isla de Númenor. En el año 32 comienzan a poblarla, dando inicio al reino más importante de los hombres en la historia. Recién en el año 600, la ya avanzada civilización númenoriana volvería a tomar contacto con el continente cuando sus primeros barcos llegaron a las costas de la Tierra Media. Si bien te voy a seguir contando los hechos más relevantes de Númenor, si te interesa posta la historia de la isla de los Reyes del Oeste, te recomiendo que veas este video que ves acá y que te dejo a continuación. Se trata de un especial que hicimos por el aniversario del primer año del proyecto de Camino a Númenor. La característica inquietud de los Noldor se volvería a materializar
cuando Galadriel, Celeborn y Celebrimbor lideraran una partida de elfos en busca de nuevos horizontes desde Lindon. En el año 750 lo encuentran y fundan el reino de Eregion al este de la región de Eriador y establecen su capital en la ciudad de Os-in-Edil, en las inmediaciones de la puerta oeste de la ciudad de Moria. Por el mismo tiempo se presume también que Orofer, un elfo de Doriath que había seguido a Gil-galad, partió junto a su hijo Thranduil y reinaron en el gran bosque verde, precisamente en la ciudad de Amon Lang. Ambos lugares serían posteriormente más conocidos y renombrados como Bosque Negro y Dol Guldur cuando cayeron en manos de sus enemigos. Si bien desde el año 500 se tenía conocimiento de que Sauron había permanecido en la Tierra Media y no había comparecido a su juicio con los Valar, en el año 1000, temiendo el creciente poder de hombres y elfos, el nuevo Señor Oscuro eligió la tierra de Mordor para comenzar a levantar su fortaleza y en especial la torre de Barad-dûr. 200 años después, mientras que los Númenóreanos comenzaron a fundar los primeros puertos permanentes en la Tierra Media, Sauron, disfrazado de Anatar, intentó seducir con sus promesas y engaños a los elfos de Lindon. Si bien fue rechazado en primera instancia por Gil-galad, fue aceptado por los herreros élficos de Eregion. Este sería el verdadero punto de inflexión, tanto para la Segunda Edad como para el reino Eldar, porque Galadriel, quien hasta entonces presidía de alguna forma la ciudad, comenzaría a ser cuestionada por sus habitantes por su creciente desconfianza hacia Anatar, lo que derivaría finalmente a que en el año 1350 opte por exiliarse y cruzar las montañas nubladas, quedando como señor de aquel lugar Celebrimbor. La hermandad de herreros liderada por el nieto de Fëanor comenzaría de forma recíproca a compartir conocimientos, técnicas y secretos con Anatar, el señor de los dones. De esta forma, para el año 1500 comenzó a gestarse la forja de los anillos de poder y 90 años después la creación de los 3 grandes anillos de los elfos estaría concretada. Pero en el año 1600 también otra obra sería finalizada, en este caso por Sauron. Hablo del famoso Anillo Único. Al descubrirlo, Celebrimbor ocultó sus más grandes creaciones y al no poder poseerlas en 1693, Sauron desató la guerra de Eriador. 2 años después, Eregion caería junto con su señor y los años siguientes toda la región de Eriador sería asolada. Los elfos solo pudieron sobrevivir a esta guerra gracias a la ayuda y al poder de Númenor y su creciente y ya prácticamente inalcanzable poder marítimo y terrestre de sus ejércitos. En el año 1700 una gran flota llegó a la Tierra Media y un solo año le bastó para romper el sitio de Sauron sobre Lindon y obligarlo a batirse rendido en retirada hacia Mordor nuevamente. De esta forma comienza el segundo periodo de paz de la Segunda Edad del Sol. Tras la guerra, Elrond fundó Rivendell, la última morada de los elfos, en el valle de Imladris, lugar donde se había refugiado durante la guerra de Eriador. Esta paz duraría siglos, incluso milenios, y su fin se produce también por el creciente poder númenoriano que se materializaría a partir de 1800 cuando la corona decidió expandir sus dominios coloniales por todas las costas, incluso tierra adentro de la Tierra Media, fundando grandes ciudades, sometiendo a otros pueblos, saqueando los recursos naturales, incluso generando un mercado de esclavos. Aproximadamente para el año 2250 se producen 2 sucesos muy importantes: la rebelión y la división de los númenóreanos entre los hombres del rey y los fieles a los Valar, y las primeras apariciones de los Nazgûl o espectros del anillo, demostrando aún el poder que Sauron mantenía. Esta división númenóreana también se haría presente dentro del continente. En el año 2280, Umbar se convertiría en la gran ciudad fortaleza de los partidarios de la corona y en el 2350 se construiría Pelargir, que también oficiaría de centro, pero en este caso de los fieles númenóreanos.
El punto más alto de este enfrentamiento se encontraría en el año 3175, cuando se desate abiertamente la guerra civil en la isla. Para el año 3255, el último rey de Númenor, Ar-Pharazôn, fue coronado y nadie podría ya haber rivalizado con su reino. Su poder era tal que al enterarse de que Sauron se había vuelto a proclamar señor de la Tierra Media, viajó personalmente como rey hasta el continente para combatirlo. Pero el planificador Señor Oscuro se rindió sin presentar batalla y precisamente para el año 3262 fue llevado prisionero a la isla, dando inicio al periodo sauroniano de Númenor. La influencia de Sauron en el rey fue tal que lo convenció de atacar Valinor para conquistar de alguna forma la inmortalidad de su cuerpo. Por eso en el año 3310 Ar-Pharazôn ordenó dar inicio a la creación de la flota más poderosa y numerosa de la historia de Arda. 10 años después el ataque efectivamente se produce, pero por intervención de Ilúvatar, Númenor fue castigada por los hechos comandados por su rey. Los ejércitos fueron sepultados bajo las montañas Pelori tras desembarcar, intentar acampar y la isla hundida nuevamente debajo de la línea del mar. Solo 9 barcos fieles escaparon de la catástrofe de Númenor. Fueron liderados por Elendil y sus hijos, Isildur y Anarion. Cuando llegaron a la Tierra Media reclamaron los reinos númenorianos y si bien la mayoría reconoció su derecho, otros como Umbar rechazaron la propuesta real y fue por este motivo que se los comenzó a conocer como númenorianos negros. En el año 3320, Elendil fundó los reinos en el exilio, Arnor y Gondor, y con ellos numerosas ciudades y torres donde serían entronadas las piedras videntes. De esta forma, controló los reinos y también los organizó, por ejemplo, nombrando como principado a la ciudad de Dol Amroth. Ese mismo año, y tras su cuerpo morir ahogado en Númenor, el espíritu de Sauron regresó nuevamente a Mordor. Solo una década debió pasar para que el Señor Oscuro volviera a la carga contra los descendientes de Númenor. En el año 3429 atacó Gondor y logró tomar Minas Ithil, donde lideraba Isildur, quien logró escapar y viajar rápidamente al encuentro de Elendil en las tierras del norte, quedando Anarion a cargo de las defensas en el sur. Tras conocer estos sucesos, Elendil convocó a Gil-galad y juntos formaron la última alianza de elfos y hombres, que luego de 3 años se presentó en las fronteras de Mordor, obteniendo la victoria de la batalla de Dagorlan y sitiando por 7 años a Barad-dûr con su señor dentro. En el año 3441 Sauron salió de su torre y se enfrentó en combate contra Elendil y Gil-galad. Los 3 guerreros resultaron muertos en este enfrentamiento y fue Isildur quien cortó el anillo único de la mano de su legítimo portador. Pero a pesar del consejo de Elrond y Círdan, no lo destruyó y lo conservó como botín de guerra, permitiéndole así a Sauron sobrevivir para presenciar la Tercera Edad tras estos hechos que marcaron el final de la Segunda. Esta fue la cronología de los hechos más importantes de la Segunda Edad del Sol. Además de todo lo que ya te mostré, te voy a dejar por acá 2 videos que tienen mucho que ver con el desarrollo de esta época. Y acá 1 o 2 más que te va a recomendar YouTube. Suscríbete si querés apoyar nuestro proyecto. En la descripción te digo cómo. Y chao, nos vemos la próxima.